Listo, comenzamos. Ahora nos toca hablar acerca del metabolismo de los carbohidratos. O sea, ya estamos cuando ya pasamos la digestión, pasamos la absorción, el transporte. Ahora ingresa a las células, la glucosa hacia las células, ¿no? Esa glucosa proveniente de los alimentos primeramente va hacia ¿dónde? Hacia el hígado. Y el hígado se encarga de primeramente metabolizar todos los tipos de carbohidratos que llegan, ¿no? Porque nosotros en la alimentación consumimos leche, frutas, granos, menestras, verduras. Entonces llegan todo tipo de carbohidratos, ¿no? Puede ser en forma de almidón, puede ser en forma de fibra, puede ser en forma de sacarosa, maltosa, puede ser en forma de lactosa, las diferentes formas. Entonces, al momento de la digestión, lo tratamos de digerir a la mínima unidad que viene a ser glucosa, fructosa y galactosa. De esa manera se absorbe el intestino. En el intestino pasan a la sangre y van directamente ¿hacia dónde? Hacia la vena porta, que se comunica directamente con el hígado. El hígado, ¿qué hace? Todos los carbohidratos que llegan, primeramente los convierte en glucosa, ¿cierto? A todos, porque es la forma como lo utilizamos. Todas las células utilizamos energía para cumplir sus funciones. Pero ¿quiénes son? ¿De qué manera el cuerpo va a utilizar energía o va a obtener energía? En forma de glucosa. No oxidamos galactosa para energía, no oxidamos fructosa como energía, sino aquí utilizamos a la glucosa. Entonces, lo primero que hace el hígado es convertir a todas las demás de la galactosa, fructosa, hacia glucosa. ¿Cierto? Una vez que pasó, ¿qué hace? Retiene el 50% de ese carbohidrato que ha recibido para almacenar como energía o para utilizarlo, para almacenarlo como glucógeno o utilizarlo como energía, ¿no? El 50% del carbohidrato que recibe va a ser exclusivamente para eso. Forma glucógeno hepático y luego utiliza también como energía. Las demás son liberadas a la sangre, ¿no? Pasan a la sangre las células y automáticamente la glucosa va por la célula. Gracias a la ayuda de ¿quién? De la insulina. ¿Cómo? Una pregunta. No entendí bien. Dijo que el 50% se queda como glucógeno hepático y el otro 50% como energía. ¿O estoy mal? El 50% utiliza el hígado, tanto para almacenar como glucógeno y energía, las dos cosas utilizan. La mitad del carbohidrato recibido, él lo retiene para energía o en todo caso para la síntesis de glucógeno. La otra mitad sale a la sangre para nutrir a las demás células. Pero en forma de glucosa, mira, libera en forma de glucosa porque todas las células obtenemos ATP, energía, pero en la forma metabólica que es glucosa. La glucosa es la que va a entrar a todas las rutas metabólicas en forma de glucosa. Va a entrar a la glucólisis, luego al ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria, para la obtención de ATP. Entonces, apenas llega la glucosa a la sangre, es llevada a las células gracias a la ayuda de ¿quién? De la insulina. ¿No? La insulina dirige la glucosa hacia las células. Allí las células la captan a la glucosa y va a utilizar tres formas. Dice, primeramente va a ser metabolizada u oxidada
inmediatamente como fuente de energía. Entonces, lo primero que se va a hacer, las células lo van a captar como energía. ¿Esto qué significa? Que va a tener que ingresar al primer paso para la oxidación o la metabolización de la glucosa, va a ser la glucólisis. El primer paso para la obtención de energía, ¿qué es? Tiene que pasar la glucosa por la ruta metabólica llamada glucólisis. Glucólisis, ¿qué significa? Glucosa, lisis, rompimiento de la glucosa. Tiene que pasar primeramente al proceso de la glucólisis para obtención de energía. Entonces, es una secuencia, la glucólisis viene a ser una secuencia de reacciones, ¿no? Toda una secuencia de reacciones que rompen una molécula de glucosa. Aproximadamente son 10 enzimas que trabajan en la glucólisis, ¿no? La conversión de glucosa, ¿hasta dónde? Hasta convertirlo en piruvato. Allí termina la glucólisis. Cuando la glucosa pasa, las 10 enzimas son desdobladas, la glucosa es desdoblada hasta convertirla ¿en quién? En piruvato. En 2 moléculas de piruvato, ¿no? Es una secuencia de reacciones que rompen una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. De 6 carbonos, ¿no? Una molécula de glucosa tiene 6 moléculas de carbono. Va a degradar en 2. Si se rompe en 2, ¿en qué se va a convertir? En piruvato, en 2 moléculas de ácido pirúvico o llamado también piruvato, cualquiera de las dos. Y cada una de ellas tiene 3 moléculas de carbono, ¿no? El ácido pirúvico tiene 3 moléculas de carbono, cada una de ellas. Entonces, este ácido pirúvico o el piruvato va a poder ingresar además a más rutas para poder seguir obteniendo energía, ¿no? Entonces, el proceso de la glucólisis termina allí, ¿no? Cuando es la primera parte o el desdoblamiento de la glucosa o el rompimiento de la glucosa. No se necesita de la presencia de oxígeno para hacer la glucólisis. Se realiza en el citoplasma, ¿no? En el citoplasma de la célula, fuera de la mitocondria, ¿no? No dentro de la mitocondria, sino afuera, en el citoplasma, se realiza la glucólisis. No necesita la presencia de oxígeno y muchas células utilizan esta ruta como fuente de energía, como fuente de ATP. Los cambios son anaeróbicos, dice, lo cual significa que no es necesario el oxígeno, ¿no? Los cambios son anaeróbicos, o sea, la ruta de la glucólisis es anaeróbica. No necesita la presencia de oxígeno para darse la ruta de la glucólisis. 2 moléculas de ATP son requeridas para la glucólisis, 2 moléculas. Como resultado de la glucólisis se producen 4 unidades de ATP, por lo tanto hay una ganancia de 2 moléculas de ATP en total. Durante el proceso de la glucólisis, Profesora, ¿sí? antes de que avance, la glucólisis entonces es anaeróbica. Claro, no necesita la presencia de oxígeno. Ajá. Ya. Gracias, profesor. La glucólisis es anaeróbica. Ya no necesita la presencia de oxígeno para dar el desdoblamiento de la glucosa, ¿no? Ya estábamos en que durante el proceso de la glucólisis, para darse todo ese desdoblamiento de la glucosa, se van a utilizar 2 moléculas de ATP. En total se utilizan 2 moléculas para ir desdoblando hasta convertirlo en piruvato. Pero lo bueno que esta reacción, durante todo el proceso de la glucólisis, se genera 4 moléculas de ATP. Y por lo tanto, si yo resto 4 menos 2, automáticamente te da 2 moléculas de ATP. Esta cantidad representa solamente una pequeña porción del total de energía almacenada en la molécula de glucosa, la cual rinde un total de 38 unidades de ATP.
Hay muchos momentos en que se va a utilizar a la glucólisis como fuente de energía, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una etapa de contracción muscular, no hay oxigenación. Entonces, al no haber oxigenación, me estás contrayendo, tú estás haciendo tu gimnasio, tu casa, estás con tus pesas, con la máquina, entonces no hay oxigenación. Entonces, ¿de dónde va a obtener energía en ese momento el músculo durante una actividad muy intensa? Es a través de la glucólisis. Pero lo de malo que la glucólisis es una vía rápida, que no tiene oxígeno, pero te produce muy poco ATP, ¿no? Te da solamente 2 moléculas de ATP en total. También cuando estamos en el momento de la luz, también se utiliza mucho durante el parto, que estamos en plena contracción de todos los músculos, se utiliza a la glucólisis como fuente de energía en ese momento. Y hay muchas células también, por ejemplo, ¿qué más podría ser? Los glóbulos rojos. ¿Los glóbulos rojos tienen mitocondrias, chicas? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ah, sí tienen mitocondrias los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan? Las mitocondrias, perdón, los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Cuando ellas salen de la médula ósea, se rompe. Al momento de salir por el huesito, por el espacio, las aberturas entre los osteocitos, se escapa por ahí la hemoglobina de los huesos planos, y en esa que se escapa, se hace la forma de que normalmente es redondita, se hace la forma de un disco cóncavo. Se hace flaquito, se podría decir, y sale. Y en esa salida rompe el núcleo. ¿Ya? Y por lo tanto, al romper el núcleo que tiene, el ADN. ¿Y el ADN para qué será importante? Para conservar esa mitocondria. Entonces, al no haber ADN en el eritrocito, no hay núcleo, automáticamente no va a poder sintetizar las mitocondrias ni las demás enzimas. Por eso es que el glóbulo rojo tiene un promedio de 90 a 120 días nada más de vida, 3 meses, debido a la presencia de que no tiene glóbulos rojos, ¿no? No tiene núcleo. Entonces, definitivamente el tiempo de vida va a ser corto y por lo tanto, no hay quien lo regenere, no hay núcleo. Quienes también tienen poco proceso de regeneración de las mitocondrias, o tienen muy poquitas mitocondrias, son la vista, la retina, el cristalino, la retina, también tienen pocas mitocondrias. Por eso depende mucho de la glucosa, ¿no? La glucólisis como su fuente de energía. La glucólisis no necesita la presencia de la mitocondria. El glóbulo rojo no va a vivir a costa de quién? De la glucólisis, la primera parte de la oxidación de la glucosa. De glucosa a fosfato, y así va avanzando hasta convertirse en 2 piruvatos. ¿No? Los glóbulos rojos, el cerebro también utiliza gran cantidad a la glucólisis como fuente de energía. Acuérdense que el cerebro requiere todos los días un promedio de 120 gramos de glucosa para poder cumplir todas sus funciones energéticas. Un promedio de 120 gramos. Entonces es importante la glucólisis, sí, durante el momento que no tenga oxígeno, ¿no? Si no hay oxígeno, ya se produjo la glucólisis. Va a convertirse en 2 piruvatos.
Si hay oxígeno, ese piruvato tiene la propiedad de agarrar dos rutas metabólicas, ¿no? El piruvato tiene la propiedad de agarrar dos rutas metabólicas. El primeramente puede convertirse en ¿quién? En ácido, en acetilcoenzima A, siempre y cuando haya presencia de oxígeno, para continuar su desdoblamiento, o si no va a convertirse en ácido láctico. Este ácido láctico va a la sangre y va al hígado y lo convierte nuevamente en glucosa, ¿cierto? Y así nuevamente repite el ciclo. Y así hasta tratar de obtener la gran cantidad de ATP posible. Este siempre y cuando no haya oxígeno. Entonces, este piruvato va a tener dos rutas, ¿no? Dependiendo de la presencia o no de oxígeno. ¿Todas hasta aquí? Sí. Sí. A ver. Luego, el ácido pirúvico formado en la glucólisis ingresa a la mitocondria de la célula en condiciones aeróbicas. Si hay oxígeno, por eso ese piruvato, de ahí tiene dos vías que tomar. Si hay presencia de oxígeno, va a ingresar ese mitocondria. En la mitocondria de la célula, si no hay oxígeno, se va a quedar ahí en la célula y se va a convertir en ácido láctico, se va a quedar en el citoplasma, porque la glucólisis es en el citoplasma. Y de allí ya sale, ¿no? Sale a la sangre. El ácido pirúvico formado en la glucólisis ingresa a la mitocondria de la célula en condiciones aeróbicas, donde es metabolizado juntamente con los productos de la digestión de las grasas, de las proteínas, para liberar las unidades de ATP. Entonces van a ingresar ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ahí se va a dar la conversión total de la glucosa, ¿en quién? En CO2 y agua, en el ciclo de Krebs, ¿no? La idea es que entre el ciclo de Krebs para seguir dando energía. Esa es la idea. Para seguir obteniendo energía, ingresa al ciclo de Krebs. Ingresa a la mitocondria cuando hay presencia de oxígeno. Y también ahí se va a encontrar con, se va a convertir en ¿quién? En acetilcoenzima A, producto del carbohidrato. También puede venir la grasa, ¿no? La grasa también se va a convertir en ¿quién? En acetilcoenzima A y va a ingresar igual al ciclo de Krebs. Lo mismo también la proteína. El exceso de proteínas se separa el nitrógeno y ese carbohidrato se va a convertir en acetilcoenzima A y también va a ingresar al ciclo de Krebs. Entonces se va a encontrar con otros metabolitos de otros macronutrientes para la obtención de energía. ¿Con la finalidad de quién? De ATP. Ya en el ciclo de Krebs se produce la total descomposición o la degradación total, mejor dicho, ¿de quién? De la glucosa. En este caso, el piruvato ya se va a oxidar totalmente y se va a convertir en CO2 y agua. Ya en la... Y ahí ya en el ciclo de Krebs y con ayuda de la cadena respiratoria, ya se va a dar se va a oxidar completamente esta glucosa y en total se va a formar un promedio de 38 ATPs. 38 ATPs me da la degradación de una molécula de glucosa. Para oxidar una molécula de glucosa, necesito de 6 moléculas de oxígeno. Así dice, para oxidar una molécula de glucosa, o sea, degradarla totalmente, a sus 38 ATPs necesito 8 moléculas de oxígeno. Perdón, 6 moléculas de oxígeno. Profesora, en ese cálculo que acabo de decir, cuenta, dijo de oxígeno, ¿verdad? ¿Qué? Para el proceso que acabo de decir, dijo que se necesitaba oxígeno, ¿no? 6 moléculas de oxígeno. Claro, sí.
Ya. Para oxidar totalmente la glucosa se necesita de 6 moléculas de oxígeno. Ahora, la otra ruta que siguen los carbohidratos, cuando la cantidad de glucosa disponible excede la cantidad necesaria de energía, se convierte en glucógeno. Ya, antes de pasar esta partecita, vamos a ver si han comprendido esta parte. A ver, ¿dónde nos quedamos la última vez? Nos quedamos con Mendoza. Aquí. ¿Párraga se encuentra? Sí, profesora. Párraga. Dice que cuando ingresa una glucosa a la célula, puede optar por 3 rutas. Una primeramente es oxidarse para la obtención de energía. Y entonces ingresa a la célula y empieza el paso de la glucólisis. ¿En qué consiste el paso, la ruta de la glucólisis? Bueno, como su mismo nombre lo dice, en degradar la glucosa. Y este rompimiento va a ser una secuencia de reacciones, así como nos indicó que aproximadamente intervienen 10 enzimas hasta poder convertirlo en piruvato. También nos dijo que la glucólisis no requería de oxígeno, entonces al momento de convertirlo en piruvato, este ácido pirúvico puede también ingresar a más rutas, ¿no? En presencia de oxígeno puede convertirse en acetilcoenzima A e ingresar al ciclo de Krebs. Y en caso de que sea anaerobio, se puede convertir en ácido láctico que iría a la sangre, luego al hígado y nuevamente convertirse en glucosa y así repetir el ciclo. Y así regresar a la célula, ¿no? Nuevamente. Sí. ¿En qué momento utilizamos esa ruta? El ciclo de la glucólisis. Cuando requerimos energía, como en un como cuando hacemos ejercicio. Ya, muy bien. ¿Qué más? Cuando necesitamos energía para cualquier otro tipo de actividad. Cuando no hay oxígeno, buena oxigenación, como por ejemplo durante el parto. No hay una buena oxigenación, estás en plena contracciones. Es como estar haciendo ejercicios. Durante el También, ejercicio, ¿no? ¿Se necesita de oxígeno durante la glucólisis? no es necesario. No, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cuántas moléculas de ATP te produce la glucólisis? 4, pero como se requieren 2, son 2 moléculas de ATP. Ya. 2 en total, ¿no? Sí. Muy bien, para Pérez. Pérez Marín. Pérez Marín. No está. Pérez Marín. No está. Ramírez Espinosa. Sí, Miss. Ya. El piruvato dio que hay presencia de oxígeno, ingresa a la mitocondria como piruvato y ahí se convierte en acetilcoenzima A, ¿cierto? Y en el ciclo, para ingresar ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. ¿Y qué sucede con este piruvato en el ciclo de Krebs? ¿En qué se va a convertir?
Bueno, en el ciclo de Krebs pasan distintas reacciones bioquímicas en la cual se forman ATP y también entran los cofactores como son el NAD y el FAD para llevar y producir energía. Y creo que ese es el fin del ciclo de Krebs, producir energía, y de ahí pasan a lo que es la cadena transportadora de electrones y se forma la ganancia de ATP neta, que serían 36 ATP o 38 ATP dependiendo del transportador que utilicen. Ya. Y eso es. 38 ATPs, ¿no? Claro, en realidad son 36 o 38, ¿no, Miss? Porque eso depende de la lanzadora que utilicen para ese proceso. Normalmente son, claro, la oxidación de la glucólisis produce 38 ATPs de la glucosa en general, pero menos los dos que se ha utilizado son 36, ¿no? Se ha utilizado en la glucólisis dos ATPs. Entonces en total 36. La oxidación en sí de la glucosa produce 38, pero se utilizó 2 para la degradación. Entonces, 2 ATP durante la degradación de la glucosa, total 36. Muy bien. Muy bien, muy bien, Ramírez. Rodríguez Valenzuela. Profesora, ¿Cuántas moléculas de glucosa, cuántos gramos de glucosa requiere el cerebro diariamente para que pueda trabajar bien? de glucosa. Usted dijo 6. ¿Ah? ¿Cuánto dijimos? Bueno, usted dijo que para oxidar una molécula de glucosa se necesitaba 6 moléculas de oxígeno. No, el cerebro se nutre exclusivamente de glucosa, ¿cierto? Eso sí. ¿Cuánto de glucosa por día requiere para satisfacer todas sus necesidades de ATP? Porque él necesita consumir glucosa. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades de energía, ¿no? De ATP. Sí, 120 gramos, profesora. Claro, eso iba, ¿no? ¿Cuántas moléculas, cuántos gramos de glucosa requiere el cerebro para satisfacer sus necesidades de ATP diarios? En el día él requiere como mínimo 120 gramos de glucosa para poder satisfacer sus requerimientos de ATP, ¿ya? Muy bien. Rodríguez Valenzuela. Ok. Entonces, este proceso del metabolismo de los carbohidratos se va a dar en forma normal en todas las células. Todas las células tienen citoplasma y tienen mitocondrias, salvo algunas células que tienen pocas mitocondrias, algún tejido, mejor dicho, un órgano, tienen pocas mitocondrias, los cuales van a utilizar más que todo la glucólisis como fuente de ATP, más que el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, ¿no? ¿Qué órganos dijimos que tienen uno que no tiene mitocondrias y el otro que tienen pocas mitocondrias? Las neuronas y el... Rojas, Zorrilla. Rojas. Profesora, a mi compañera se le ha reiniciado su laptop, por eso salí de la clase. A Rojas. Ay. Bueno. Le voy a poner un puntito para no ponerlo en negativo. Entonces la que sigue, Tipismana. No. Rosel.
Sí, profesora, hola. Buenas tardes. Dijimos que habían órganos que tenían pocas mitocondrias y hay algunos que no tenían nada de mitocondrias, lo cual solamente se valían para sus requerimientos de ATP con la ruta de la glucólisis, ya no tanto el ciclo de Krebs ni la cadena respiratoria. ¿Te acuerdas qué órganos eran? Sí, los eritrocitos no contenían ninguna mitocondria. Ya. ¿Quién más? ¿Y quiénes tienen poca, en sí, el órgano en general tiene pocas mitocondrias? El cerebro, por las neuronas. No. O sea, en verdad, profesora, solo me acuerdo que mencionó que La los eritrocitos retina, ¿te tenían acuerdas que dijimos pero la no sé cuál vista? tampoco. La retina, el cristalino, no, la retina prácticamente. También se dice que el riñón también tiene poca cantidad de mitocondrias. Los glóbulos blancos también tienen poca cantidad de mitocondrias. En general es un conjunto, de un tejido, ¿no? Pero tienen poca cantidad de mitocondrias el riñón, los glóbulos blancos, los leucocitos. Uh-huh. Y ellos básicamente van a obtener la energía a través de los carbohidratos por la glucólisis. Muy bien. Vamos al punto número 2. Rosel, voy a poner acá. Ya. Cuando la cantidad de glucosa disponible excede la cantidad necesaria de energía, es convertida en glucógeno y almacenada en el hígado o en los tejidos musculares, ¿no? Nosotros tenemos una forma de almacenar energía, va a ser en forma de glucógeno. Esa glucosa excedente va a ser convertida en el hígado y también en los músculos, en el hígado y en el músculo, como glucógeno. Normalmente el músculo, debido a que tiene mayor superficie de área, es aquella que va a tener la mayor cantidad de glucógeno que nosotros sintetizamos. Se dice que los músculos tienen las 2/3 partes del total de glucógeno que tiene nuestro cuerpo, es el músculo. Y las otras, la tercera parte que sigue, se encuentran el hígado, ¿no? Que son los que almacenan y todas las demás células que faltan, que no sean músculo, van a almacenar glucógeno en forma de glucosa en forma de glucógeno. Entonces, todo el excedente de carbohidrato que consumimos, no todo, si consumo demasiado el excedente, lleno mis depósitos de tejido, en los tejidos de glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado. Si hay excedente aún se convierte en grasa, obviamente. Pero normalmente el músculo, él tiene la capacidad de las 2/3 partes, es en forma de glucógeno. La tercera parte restante se encuentra en el hígado y las demás células. Este glucógeno, ¿dónde se almacena? En el citoplasma. No tiene un órgano específico, alrededor de todo el citoplasma. ¿No? Se requiere aproximadamente de 2.3 gramos de agua para yo poder almacenar una molécula de glucógeno. O sea, necesito estar en el citoplasma, porque el citoplasma es el tejido intracelular, tiene agua. Profesora, disculpe. ¿Sí? Dijo 2.3 gramos de agua para poder almacenar 1 gramo de glucógeno, dijo Miss.
Sí, claro. El glucógeno, para yo poder sintetizar glucógeno necesito también de agua. No solamente es que voy a depositar glucosa. También necesito de agua para formar ese glucógeno. Agua más glucosa. Por cada gramo de glucógeno que yo almaceno, requiero de 2.3 moléculas de agua. Gracias, mija. Muy bien. Cuando el hígado y los músculos ya no pueden almacenar glucógeno, por saturado la capacidad de sus compartimientos, la glucosa es convertida en grasa y almacenada en las células regulares. O entonces se almacena en las células especializadas, como son las células adiposas. Primeramente, el mismo tejido, como sabe que almacena primero glucógeno a nivel muscular y también a nivel hepático, el hígado, ¿qué hace? La glucosa que no ha sido captado por ninguno de estos órganos están dando en la sangre, está libre, ¿no? Entonces no podemos tener tanto tiempo exceso de azúcar en la sangre, vamos a terminar con diabetes. El hígado, ¿qué hace? Trata de regular y capta toda esa glucosa en excedente que se queda en la sangre. Esa glucosa en excedente en la sangre, el hígado lo va a convertir ¿en quién? En ácidos grasos. En ácidos grasos, ¿no? De cadena larga. Primero va sintetizando, va cada dos moléculas de carbono y así va prolongando la cadena hasta convertir esas glucosas ¿en qué? En ácidos grasos de carbono 16, de carbono 14, que es la cantidad de la cadena de los ácidos grasos con lo que almacenamos dentro de nuestros tejidos adiposos. Al final pongo 2 moléculas de carbono, 2 moléculas de carbono, 1 molécula de carbono y hago un ácido graso de carbono 14, de carbono 16. Un ácido graso de carbono 14, de carbono 16. Un ácido graso de cadena larga y se almacena de esa forma, ¿no? Tanto en el músculo también tenemos globitos de grasa. Dentro del músculo también se almacena triglicéridos, como también en el tejido adiposo. En nuestros rollitos, ahí están las células encargadas de depositar la grasa como fuente de energía. Pero tiene que ser moderado, si no esas células adiposas también se enferman. Nuestras células adiposas son células normales. Si tú estás en un peso adecuado, tu célula adiposa está sana, está feliz, está contenta, está funcionando correctamente. Pero si empiezas a comer desmedidamente, entonces definitivamente el exceso de carbohidratos, de proteínas, de grasas se van a convertir en grasa. Y esas grasas van a ser depositadas en las células adiposas. Y la célula adiposa va a estar intoxicada de grasa. No es que está gordita, estoy feliz, que no sé cuánto. No, está enferma el tejido adiposo. Una persona está con obesidad, una persona está enferma. Entonces el tejido adiposo, como respuesta de que está intoxicado, que está disfuncional, empieza a producir citoquinas, empieza a producir interleuquinas, hormonas, ¿no? Que hacen las veces de hormonas para tratar de mandar orden o mensajes a la sangre, al cerebro, diciendo ya no más, ya estoy llena, ya estoy saturada de grasa. Entonces viene todo el proceso de síndrome metabólico producto de esas hormonas, esas citoquinas, esas sustancias que libera el tejido adiposo, pero como una finalidad de tratar de dar un mensaje, ¿no? De decir que ya está mal. Entonces, hay que tener nuestros tejidos adiposos importantes, pero normal, nada de moderado. Un ácido graso normal, la cantidad adecuada para no llegar a la enfermedad. Entonces, ahí se almacenan en las células adiposas, ya sea de nuestros musculitos o en todo caso en el de nuestro tejido adiposo. ¿Ustedes han visto los globitos de grasa que están, por ejemplo, en el pollo? Que están dentro del músculo, sí. Sobre todo de la pierna, por ejemplo, del pollo. ¿Han visto? Sí. Sí. Sí, ¿no?
Entonces ahí también se almacena. Para la obtención de energía, cuando se acaba el glucógeno, sobre todo el muscular, cuando se acaba y tú estás haciendo ejercicio, actividad física, entonces se acaba. Automáticamente el músculo va a tener energía de esos ácidos grasos, que también se almacenan ahí. Y al músculo le va bien obtener energía a través de la grasa, ¿no? Porque acuérdense que toda la glucosa que consumimos va al hígado, el hígado va a libera la sangre. ¿Para quién? ¿Quién va a ser el primerito en recibir? El primerito en prioritario en todo es el cerebro. Lo primero que va es el oxígeno al cerebro, la glucosa al cerebro, ¿no? Entonces se prioriza. No solo glucosa, sino también el oxígeno. Porque el cerebro es el que va a producir las hormonas, es el que es como el administrador, va a dirigir todo lo que va a pasar a las demás células. Entonces tienen que estar funcionando correctamente. Algunas veces, si la ingesta es menor que los requerimientos, el cuerpo va a usar glucógeno almacenado, dice, ¿no? Algunas horas después, si la ingesta es menor que los requerimientos, el cuerpo va a usar glucógeno almacenado en el músculo y en el hígado. Cuando este glucógeno es casi totalmente usado, el cuerpo va a cambiar y utilizará la grasa almacenada. Así es. Nosotros almacenamos glucógeno con la finalidad de ¿qué? Nosotros almacenamos netamente glucógeno con la finalidad de mantener en equilibrio el azúcar en la sangre. Esa es su función principal del glucógeno. Es mantener la glucosa normal en la sangre, que es de 70 a 110. Esa es su función principal del glucógeno. El de los ácidos grasos, nosotros tenemos dos depósitos de energía, como glucógeno y como ácidos grasos, o sea, a través de los triglicéridos que depositamos en las células adiposas. Pero los ácidos grasos de las células adiposas van a ser utilizados netamente como energía, ¿no? En cambio, el glucógeno, que va a ser almacenado sobre todo en el hígado, ese sí va a ser, el glucógeno del hígado va a ser utilizado netamente para mantener los niveles de glucosa en la sangre. En cambio, la glucosa del músculo va a ser utilizado netamente para la fuente de energía de del mismo músculo. El glucógeno que sale del musculito va a ser utilizado netamente en ese lugar, ¿no? Allí, en el músculo. En cambio, la del hígado sí se libera. Cuando ese glucógeno es casi totalmente usado, el cuerpo va a cambiar y utilizará la grasa almacenada como fuente de energía. Entonces, ¿en qué momento necesito liberar de glucosa? ¿En qué momento voy a usar ese glucógeno? ¿En qué momento tengo que mantener los valores normales de azúcar en la sangre? Eso es lo que estamos diciendo, es su función del glucógeno por ejemplo, durante el sueño. Nosotros cuando dormimos, ¿no? Estamos durmiendo un promedio de 6 horas o de 8 horas. No sé cuántas horas duermen ustedes. 5 a 6. Unos duermen 4 horas, otros duermen 5, 6, otros 8. ¿Cuántas horas duermen ustedes, chicas? Ustedes que son estudiantes. A ver, me gustaría saber cuántas horas duerme un estudiante. ¿Cuántas horas duermen? Para tener un promedio. Ya, uno duerme 6 horas. Otra. 7 horas. Otra. 8. 8. Muy bien. ¿Quién más? Supongo que ahora que están con la pandemia, están en su casita, estarán durmiendo un poco más, ¿no? Porque no hay que movilizarse, hay que hacer tareas en casa. Pero ya es un promedio, entonces, que duermen de 6 horas, ¿no? De 6 a 7 horas. Ya, muy bien. 6
Cuando ya eres trabajadora, cuando ya seas nutricionista, vas a dormir de 5 a 6 horas. ¿No? De 5 a 6 horas, dependiendo de tu trabajo, ¿no? Pero normalmente casi todos duermen un promedio de 5 a 6 horas. Porque no solamente es ir a trabajar, hay que prepararse para el trabajo. Entonces ahí te demanda tiempo. Entonces, durante la hora del sueño, tú estás durmiendo, y algunas duermen temprano, otras duermen más tarde. Entonces, lo ideal es dormirse temprano. Dormirse temprano es lo ideal, ¿no? Durante la noche, dice que entre las 10 de la noche y 3 horas después, o sea, hasta la 1 más o menos, ahí es donde se produce la hormona de crecimiento, que es la hormona reparadora de todas nuestras células, de todos nuestros órganos, para que no estar con cansancio crónico. Entonces, mejor es dormir temprano y luego levantarse temprano si es que tienes que hacer, ¿no? Más que quedarse hasta tarde, de dormirse hasta las 3 de la mañana, de ahí me levanto hasta la hora que yo quiera. O sea, no has aprovechado correctamente. Mejor al revés, te duermes temprano, no sé, a las 10, te levantas 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Y a las 4 ya son 6 horas, 5, 7 horas. Para que tu cuerpo descanse. Entonces es reparador ese sueño así. Entonces durante esa hora tú no comes, nadie está comiendo, ¿no? Nadie come, por lo tanto no hay quien provea exógenamente de carbohidratos, ¿no? Entonces si yo dejo de, si nosotros no tuviéramos el hígado y el músculo, definitivamente entraríamos en hipoglicemia. Entonces durante ese trayecto de la noche, que pasa como 6 horas por lo menos, 6 horas para levantarnos, de 6 a 8 horas, allí es donde se desprende ese glucógeno. Durante toda la noche que estamos en esa etapa de ayuno, es allí donde se utiliza el glucógeno, sobre todo el hepático. El glucógeno hepático es el que va a ser para el mantenimiento del azúcar de la sangre. También lo vamos a utilizar durante la etapa de la digestión, de la absorción de los nutrientes, allí, ¿no? Post comida. Desayunamos, por ejemplo, 8 de la mañana, ¿no? 8 o 7 de la mañana. Pero en ese momentito no está el alimento en tu sangre, ¿cierto? Hay que esperar todavía. Hay que esperar por lo menos 3 horas para el proceso de la digestión de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas, ¿no? Hay que esperar. Mínimo 3 horas, mínimo, para que ya haya algo de glucosa en la sangre. En ese proceso de digestión, de absorción, ¿quién nos está proveyendo de azúcar o de glucosa? Es igual el hígado, ¿no? El hígado es el que nos provee la glucosa. Igual después del almuerzo y después de la cena pasa lo mismo. Y aparte durante toda la noche, después de dormir. Entonces, cuando este glucógeno es casi totalmente usado, el cuerpo va a cambiar de sustrato, de fuente de energía, entonces va a utilizar a la grasa almacenada como fuente de energía. Todo este nivel de glucosa y de la sangre va a caer a un nivel de fasting o nivel de hambre, lo cual normalmente estimula el apetito y obliga al individuo a comer para que el glucógeno, la reserva de grasa, no sea utilizada. Por eso es que a las 10 de la mañana nos da hambrecita, ¿cierto? Nos da una hambrecita a las 10 o a las 3, 4 de la tarde también. Porque en ese proceso estamos de disminución de glucosa en la sangre, porque no hay comidita en ese momento, no hay azúcar en la sangre, va a estar disminuyendo. Si tú no comes, el que te provee ahí es tu glucógeno. Pero si tú comiste algo media mañana y media tarde, definitivamente no vas a utilizar tus depósitos ni de glucosa ni de grasa
como fuente de energía. Si tú quieres bajar de peso, de preferencia desayunos, almuerzos y cenas y nada más. Pero tomando un desayuno adecuado, ¿no? Saludable, almuerzo y cena, la cantidad que tu cuerpo requiere para satisfacer tus necesidades de ATP. Pero si tú estás delgadita, flaquita, no tienes muchas reservas de grasa y glucógeno poco, entonces sí se puede recomendar una media tarde de consumo para tratar de compensar la energía que faltaría porque no tienes muchas reservas, ¿no? Pero si quieres bajar de peso, definitivamente no tienes que hacer caso a tus estímulos internos. Ni a los externos, porque si tú ves y pasas por ahí, ves una torta de chocolate, bueno, a mí sí me gusta. Entonces me va a jalar la vista y hasta no comer, no me voy a estar tranquila. Y sobre todo si es a las 10 de la mañana y 3 de la tarde, ¿no? Lo cual normalmente estimula el apetito y obliga al individuo a comer para que el glucógeno y las reservas de grasa sean utilizadas. Normalmente cuando dormimos, sí, Disculpe preguntas. una pregunta. Y como en ese caso trabaja el hígado, entonces si una persona está mal o tiene problemas el hígado, ¿el proceso también se dificultaría o no? Claro. Hay errores innatos del metabolismo en el cual hay enzimas que no están mal creadas, ¿no? Genéticamente, y hay enzimas que no se pueden, que está defectuosa, y justo es la que degrada el glucógeno hepático o puede ser también el glucógeno muscular, ¿no? Entonces hay errores innatos del metabolismo y esa enzima está defectuosa, está fallando, no puedo degradar el glucógeno hepático. Entonces esas personas sí van a tener problemas de hipoglicemias, ¿no? Entonces en ese caso, yo sí voy a tener que comer una media mañana y una media tarde, tengo que hacer las veces del hígado. Eso va a ser parte de su tratamiento para dar algo de glucosa a la sangre en ese momento, pero en forma correcta, porque si no el hígado va a seguir almacenando el glucógeno. Tengo que darle justo, exacto lo que requiere, ¿no? Lo que tu cuerpo requiere para que tu pobre hígado no almacene grandes cantidades de glucógeno, porque su problema del hígado no es almacenar glucógeno, ni digerirlo, ni absorberlo, ni transportarlo. Almacena glucógeno, el problema es degradar el glucógeno, no lo puede. Entonces ahí hay problemas que si la persona sigue comiendo desmedidamente, tiene problemas de hepatomegalia, hígado grande, porque el glucógeno está ahí almacenado, pero no lo puedo sacar. Entonces esa persona sí corre riesgo de ser hipoglicemias. A esa persona sí yo le tengo que dar una media mañana, una media tarde, para hacer las veces de glucógeno. Como no sale glucógeno, entonces yo una meriendita de media mañana y media tarde para compensar ese ayuno de 3 horas en que estamos en ese proceso. Y hay otras personas que también tienen problemas de degradar el glucógeno muscular. Tienen su glucógeno en el músculo, pero la enzima es defectuosa y no la puede degradar, no la puede desdoblar. Entonces esa persona es una persona cansada, ¿no? Se agota rápido, y cuando hace ejercicio se agota rapidísimo, porque no tiene glucógeno muscular. Ahí no tanto y el problema de hipoglicemias, porque más que todo es glucógeno muscular, sino va a estar cansado, va a estar sentadito, va a estar con frío, se cansa, se agota rapidísimo. Sí, dime, alguien creo que quería decir algo. Sí, Miss, una pregunta. Nosotros sabemos que debemos de consumir así cosas de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Lo que nuestro cuerpo requiere. Pero usted, ¿qué opina acerca del colágeno hidrolizado en este caso? Saliendo un poquito del tema, perdón. Colágeno hidrolizado. Ya. Sí, hay unos que venden esos potes, y siempre me he preguntado por eso. Tiene dos versiones, ¿no? ¿Quién me ha preguntado? ¿Quién ha hecho la consulta? Gutiérrez, Miss. Gutiérrez, ya. Hay dos versiones, ¿no? Eso de consumir el glucógeno
La carnitina también para bajar de peso. Son, el colágeno, ¿no? Son proteínas, ¿no? Un tipo de proteínas. Pero al momento de consumirlas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar todo un proceso de digestión. Se desdobló toditito tu colágeno. Se dobló en lisina y en prolina. Se oxidan, la lisina se reducen y se liberan, se separaron. Y acá yo tengo que separarlo para poder absorberlo, ¿no? Y se digirió y se absorbe, ¿no? Ya que justo tengas las cantidades y justo tengas los nutrientes exclusivos para la síntesis de colágeno, va a ser de que estimule tu colágeno, ¿no? Estimule la síntesis, pero hay estudios que dicen nada asegura de que todo ese colágeno que has consumido se vaya a convertir en colágeno endógeno, ¿no? Que nuevamente tu cuerpo lo vaya a sintetizar, lo vaya a formar como glucógeno, como colágeno. Igual la carnitina. Para bajar de peso, toma tu carnitina. Pero va a tener que pasar primero el proceso de la digestión, se desdobla, se degrada y cada uno de sus aminoácidos libres se absorbe. Y no necesariamente tiene que convertirse en carnitina, ¿no? O sea, más que todo sería como un motivador, ¿no? Porque ¿qué te dicen? Toma tu carnitina, o toma tu colágeno, o toma tu dieta. Tienes que hacer dieta con tu colágeno. Pero una dieta saludable, come frutas, come verduras. Igual cuando estás queriendo bajar de peso, come tu ensalada, come tus frutas, tus verduras para que bajes de peso. Más que todo, creo que es como un estimulante. En cambio, uno cambia sus hábitos alimenticios, disminuye cantidad, estoy haciendo ejercicio. Los que toman carnitina, y los colágenos cuando tengo dolores de rodillas, cuando, no quiero envejecer tan rápidamente. Pero nada te asegura ni te garantiza de que realmente internamente tu cuerpo lo va a convertir que todo lo que has consumido se va a convertir en colágeno, ¿no? Ni toda la carnitina que has consumido se va a convertir en carnitina. Esa es la desventaja que tiene. Gracias, Miss. Ok. Profesora, Bien. una pregunta. Y estas personas que sufren del azúcar también, pero que se les baja los niveles de azúcar en sangre y, por ejemplo, tienen que comer cada 2, cada 3 horas, ¿qué es lo que pasa? ¿O que no entra la glucosa a la célula? ¿O que se metaboliza muy rápido que provoca estos desniveles? Siempre he tenido curiosidad por eso, aparte porque siempre trabajamos siempre como que la diabetes, que no entra la glucosa a la célula, que no se metaboliza. Entonces, esa otra parte del problema de la glucosa, ¿a qué se debe o cómo se da? Cuando se bajan los niveles en sangre y tienen que comer constantemente para mantener los niveles. Más que todo se refiere a cuando esas personas que comen a cada rato y tienen esa necesidad de comer a cada rato es porque se están consumiendo mucho azúcar simple, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que se suele comer media mañana, media tarde, después de comer? Desayunaste y ya estás pensando otra vez en tu media mañana. Y ni bien almuerzo ya están pensando en el lonche. Entonces, es porque están comiendo muchos carbohidratos simples. Tienen que comer carbohidratos más complejos, más moderados, porque se absorben rápidamente. El vaciamiento gástrico es más rápido. Y además, comen mucho azúcar, pues, ¿no? Al comer azúcar, definitivamente, si tú consumiste, por ejemplo, ahorita en el almuerzo, no sé, se me ocurre,
tallarín, fideos o arroz son carbohidratos complejos, son moderados, no son complejos al 100%. El fideo no es un carbohidrato complejo. O sea, es un complejo, pero que no está lleno de fibra, ¿no? Ya está procesado, ya está más fácil, digerible. Por eso le llaman como moderados, ¿no? Es un carbohidrato complejo moderado. Hay otros, por ejemplo, si yo como un dulce, una torta de chocolate, también es un carbohidrato complejo, pero también tiene simples. Pero el tipo de carbohidrato es de más fácil absorción. La velocidad de la digestión va a ser más rápida, porque no es lo mismo comer el trigo en sí. Luego ese trigo lo degradé, lo trituré, se convirtió en harina, y de esa harina hice mi queque. Entonces ya el grano ya no está completo. Entonces ya es un carbohidrato complejo, sí, es complejo porque tiene grandes moléculas de glucosa, pero también es moderado porque no se absorbe rápidamente en función al índice glicémico, ¿no? Es de absorción más rápida, los fideos, el arroz, hay que comer un trigo, hay que comer la quinoa, ¿no? El choclo. Los carbohidratos tienen más fibra, la presencia de fibra, lo cual va a hacer de que su absorción sea más lenta. Si yo consumo y encima comí mi torta de chocolate, comí mi chicha morada que también tenía alto azúcar, o mi gaseosa, entonces definitivamente, y comí abundante fideo, va a ser de que mi azúcar se eleve rápidamente. Como es un azúcar simple, ¿por qué se pide que sea un carbohidrato complejo? Para que la velocidad de absorción sea lenta y no hagas picos altos de glucosa. O sea, se eleve hasta 3, normalmente estamos de 70 a 110, se va a elevar hasta 300, hasta 400 después de la comida. Se espera que se eleve un promedio de 300 a 300 miligramos de glucosa después de la comida, ¿no? Después del desayuno, del almuerzo y la cena, hasta allí debería llegar la glucosa en forma normal, natural. Pero hay personas que hacen después de las comidas glicemias de 400 a 500. Entonces, es porque ha sido tan rápida la velocidad de absorción, porque he comido muchos carbohidratos simples, tortas, queques, comí una pizza de almuerzo, y encima su torta de chocolate, o cualquier otro pique o un dulce. Entonces, ese carbohidrato se absorbió rápidamente, hizo picos de insulina. Al elevarse la glucosa altamente en la sangre, se eleva aquí la insulina. Hago picos de insulina también con la finalidad de normalizar la glucosa. Dice, uy, no, ahorita te vas a enfermar. El páncreas tiene receptores de los niveles de glucosa en la sangre. El páncreas tiene receptores. Entonces, con la finalidad, dice, uy, estoy detectando que hay mucha glucosa en la sangre, produce alta cantidad de insulina, produce la hiperinsulinemia, con la finalidad de normalizar la glucosa de golpe, ¡uf!, hace un bajón. Al hacer un bajón, automáticamente va a producir hipoglicemias reactivas por lo que he consumido. Entonces, y eso de estar en hipoglicemia, ¿qué me va a dar? A buscar azúcar, buscar dulce, buscar un carbohidrato. Si tengo hipoglicemia, me da ganas de buscar dulce, azúcar, carbohidratos. Y es por eso que comen y comen. Nuevamente es hipoglicemia, consumió su azúcar, se elevó su azúcar otra vez la insulina y baja otra vez, sube y baja, como una reacción, ¿no? Reacción de hipoglicemia reactiva a lo que comes. Claro, nunca vas a hacer hipoglicemias, ni vas a hacer hiperinsulinemias, ni hiperglucemias cuando comes un carbohidrato complejo. Arroz con menestras, como que ya disminuye su absorción por la fibra que tienen las menestras. Con trigo, con quinoa, con menestra. Los oyuquitos también, ¿no? Cuando comemos, tienen fibra. Siempre acompañado, o las verduras, ¿no? Si comiste tu arroz, tus fideos, perfecto. Si tú comiste con la ensalada de verduras, hay fibra que va a disminuir la velocidad de absorción, tanto las solubles como la insoluble. Ya tu dieta en general ya se convierte en una dieta más saludable también. Muy bien. Entonces, los resultados de la digestión y el metabolismo de los carbohidratos
Tenemos el producto final, vienen a ser la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿no? Eso viene a ser el producto final. Muy bien. Esta glucosa, el anabolismo, se va a convertir en quién se va la glucosa, la fructosa y la galactosa se van al hígado. ¿Y el hígado de qué manera los libera? Como glucosa, porque es la única forma como las células podemos obtener el ATP, ¿no? En forma de glucosa. Entonces, y esa glucosa se va a quedar en el hígado en forma de glucógeno, ¿no? Ahí tenemos. ¿Qué productos finales van a recibir esta glucosa? Va a ser anabolismo. Si se va a la ruta de anabolismo, ¿qué va a ser? El glucógeno. ¿Dónde almacena el glucógeno? En el músculo y en el hígado. En el músculo, como hay mayor superficie de área, las 2/3 partes de glucógeno. Y luego el hígado. El excedente, glucosas de fructosa y galactosa, se convierten en glucosa. Ese excedente de glucosa se va a convertir en grasa, con la finalidad de mantener los valores normales de glucosa en la sangre. Entonces, el hígado capta todo esa glucosa que hay en la sangre y lo convierte en grasa. Cuando estamos en el proceso del catabolismo, esa glucosa se va a degradar totalmente, se va a convertir en agua y en CO2 y ATP. En el ciclo de Krebs es donde la glucosa se convierte totalmente en CO2 y agua también, ¿no? CO2, agua. La descomposición total del piruvato, con la finalidad de obtener energía. Acá hay un cuadrito. No sé si lo ven. ¿Lo ven? ¿Pueden leer? Más o menos, está un poco borroso. Un poco. Un poquito, ¿no? Pero creo que igual se puede distinguir si lo agrandamos. A ver quién lo lee. Este es en sí el resumen, ¿no? Un resumen de Yo lo sí que lo hemos puedo hablado. leer, profesora, si quiere. A ver, Rosel. Ya, bueno, en la parte de arriba dice carbohidrato simple, entre paréntesis azúcar, y después dice monosacáridos, o sea, glucosa, fructosa y galactosa, o disacáridos, que serían la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Estos entran en la boca y acá se encuentra la amilasa salival, que es en donde empieza la digestión. Pasan al estómago, en donde está el ácido clorhídrico, que es ácido, mientras que el boca es un medio alcalino. Y bueno, acá después del estómago pasan al intestino delgado, como fructosa o lactosa. Eso, si no, los monosacáridos pasan directamente. Y en el intestino delgado está la amilasa. La amilasa. Eso sí, no puedo leer, pero es en pH alcalino, pancreática. Y después, bueno, se siguen, los monosacáridos pasan a la pared intestinal y está la sacarasa, maltasa y lactasa. Y después, bueno, van como glucosa, como fructosa o lactosa o como glucosa otra vez. Y bueno, dice que van al hígado, a la circulación sanguínea, fructosa y la galactosa. circulación hepática. Y bueno, por otro lado está el carbohidrato complejo, que es un polisacárido, pasa a la boca como polisacárido, en la boca se vuelve dextrina, después al estómago, del estómago otra vez al intestino delgado, ahí se convierte en maltosa en la pared intestinal, la maltasa ataca a la maltosa y otra vez pasa como glucosa a las circulaciones que habíamos dicho. Claro, pasan al hígado y el hígado lo libera como glucosa, ¿no? Y la glucosa ya pasa a la sangre. Muy bien.
Ese es el cuadrito, es un resumen, un cuadrito resumen de lo que dijimos. Lo mismo acá también hay otro, había otro creo, ya no había otro. No, ya no hay más. Era el único. Ah, acá está el otro. Este es el otro. Ahora, ¿quién le gustaría leer? A ver, Rosel ya participó. ¿Quién le gustaría leer el cuadrito? ¿Mm? Si quiere puedo leerlo, profesora. A ver. Y ya, bueno, después tenemos los carbohidratos dietarios. Ahí se movió. Ahí Ahí. está. Los carbohidratos dietarios que se dividen en fibras, almidón y azúcares. Es la La forma fibra, como la encontramos en los alimentos, ¿no? En ajá, forma de fibra, almidón y azúcares. y Ya. azúcares. La fibra no la digerimos, entonces pasa así en su forma a la excreción y Ajá. bueno, sale como fibra. Después el almidón pasa al intestino delgado, del intestino delgado pasa a la pared intestinal durante la digestión, de la pared intestinal sale como glucosa a la vena porta y de la vena porta pasa al hígado para la circulación hepática, si no me equivoco. Del hígado Ajá. sale como glucosa, o Así como es. glucógeno, no del hígado. Se queda almacenado en el hígado como glucógeno, ¿no? Ajá, y va al torrente sanguíneo. Ujú. Y después de acá sale como glucosa sanguínea y Ujú. llega a las células del cuerpo. Y si hay un exceso, es grasa almacenada. Y bueno, después los azúcares, lo mismo, durante la digestión van al intestino delgado, el intestino delgado pasa a la pared intestinal, después empieza la absorción, en donde se vuelven los monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa, y pasan Ajá. otra vez a la circulación hepática por la vena porta que van al hígado. Del hígado salen como glucosa y se almacena en el glucógeno del hígado y pasan al torrente sanguíneo para hacer glucosa sanguínea y esta glucosa sanguínea va a las células corporales y dan energía como ATP y todo esto ya es parte del metabolismo y se excreta como agua o CO2. Claro, acá está el resumen. Mira, acá la primera parte es la digestión, segunda parte absorción, la tercera parte el metabolismo, ¿no? Digestión a nivel intestino, acá está intestino delgado. La absorción, ya todas estas fibras, perdón, el almidón y el azúcar se degradan a sus mínimas unidades, glucosa, fructosa y galactosa, se absorben, pasan a la vena porta y la vena porta donde se emboca en el hígado, ¿no? El hígado utiliza la glucosa que ha recibido formando glucógeno o si no lo libera glucosa a la sangre. La mitad libera la glucosa a la sangre, pasan al torrente sanguíneo y pasan a donde a todas las células. Las células utilizan la energía como la glucosa como fuente de energía, las células corporales, y esta glucosa dentro de las células se puede convertir en ¿qué? En glucógeno muscular, se puede convertir en grasa, se puede convertir en energía. Puedo almacenarlo como glucosa, grasa y energía. Luego, el excedente va a ser excretado a nivel de los riñones por la orina, ¿no? En ese caso. Cuando hay exceso de azúcar, ¿no? Cuando está en un promedio de 180, dijimos la vez pasada, de 180 de azúcar en la sangre, miligramos por decilitro, ya empieza a aparecer glucosa en el riñón. Luego, la forma como se va a eliminar la glucosa va a ser uno por el riñón y la otra va a ser en forma de CO2 y agua. Una vez que las células la han utilizado como fuente de energía, esta utilización de fuente de energía va a ser liberado. El piruvato, ¿se acuerdan que ingresaba a la mitocondria y se convertía totalmente en CO2 y en agua, ¿no? Se degrada totalmente en CO2 y agua.
ya a nivel de los pulmones se va a eliminar en forma de CO2 y también en forma de agua, porque en forma de CO2 específicamente no se elimina, sino se elimina en forma de bicarbonato, ¿no? El CO2, porque si no nos lastimaría todas nuestras vías respiratorias. Toda nuestra vía respiratoria es húmeda. Cuando tú emites un vapor en la luna es húmeda, humedece la luna, ¿cierto? Entonces, sale en forma de bicarbonato, no tanto en forma de CO2. Entonces, por los pulmones sale en forma de CO2 y agua, o si no también por el riñón en forma de azúcar. Y también la fibra que no va a ser excretada, que no va a ser utilizada, ¿no? Va a ser la fibra, sobre todo, ¿quién? La fibra insoluble, tal cual ingresa, tal cual se elimina. Va a ser eliminada por las heces, ¿no? La fibra insoluble, en cambio, la fibra soluble va a servir ¿para qué? Para alimentar a las bacterias. Y las bacterias también forman parte de las heces. Las bacterias que se alimentan de las fibras. Muy bien, acá tenemos el carbohidrato simple y complejo. Simple son todos los azúcares y el complejo viene a ser la amilasa, ¿no? El almidón. Este almidón pasa en forma de polisacáridos en la boca va a ser degradado gracias a la acción de la amilasa salival. Esta amilasa salival pasa al estómago, va a ser degradado en ¿quién? En dextrinas. Dextrinas ya no van a ser largas moléculas de carbono, sino van a ser ya tipo dextrinas. Dextrinas son las que tienen promedio de 10 moléculas de carbono. Pasan hacia dónde? Hacia el estómago. En el estómago, mira, no hay digestión de carbohidrato en el estómago. Ni las que vienen en forma de disacáridos. Las que vienen en forma de disacáridos y sacáridos, en la boca pasan directo, ¿no? No tenemos digestión de lactosa, ni sacarosa, ni en la boca. Ellas sí pasan directo. La que sí se va a degradar es el almidón, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tenía el alfa 1,4 que degradaba los enlaces alfa 1,4? La amilasa salival y la pancreática desdoblan en los enlaces alfa 1,4. En el estómago no hay digestión de carbohidratos, pasa en el intestino. En el intestino delgado sí hay digestión, ¿no? En el intestino delgado tenemos la amilasa pancreática y también tenemos las disacaridasas. Entonces la amilasa pancreática va a seguir desdoblando el almidón. Va a seguir desdoblando el almidón y va a convertirlas en maltotriosas, en maltosas. Entonces, allí ya en el intestino delgado tenemos las disacaridasas. La sacarasa, la lactasa, la maltasa, que va a desdoblar a sus unidades mínimas, ¿no? Glucosa, fructosa y galactosa. Y pasan a ser absorbidos a la sangre. Una vez que están en la sangre, van al hígado. El hígado lo libera como glucosa y pasa a todas las demás células para su utilización de ATP. El excedente regresa nuevamente al hígado y lo convierte en grasa. Y lo libera a todas las células adiposas para que lo capten, para que almacene ahí el excedente de glucosa. Muy bien, chicas, este tema de requerimientos ya lo vemos la próxima clase. Sí, esto es, aunque ahorita sí, tenemos 10 minutitos. Todavía hay un espacito. Acá dijimos, ¿no? El requerimiento mínimo 100 gramos de carbohidrato en la dieta para evitar la cetosis. Para evitar la cetosis se requiere mínimo de 100 gramos de carbohidrato en la dieta, ¿no? De 100 o 120 gramos de carbohidrato que requiere el cerebro, ¿no? Mínimo 100 gramos se necesita para evitar la cetosis, el rompimiento del tejido adiposo. Cetosis, estamos hablando de tejido adiposo de grasa.
Si tú no has consumido glucosa a través de tu dieta, entonces el cerebro ¿de qué se va a alimentar? Dice, uy, necesito consumir mínimo 100 gramos al día de carbohidratos para evitar la cetosis. Entonces el cerebro dice, necesito energía, entonces necesito grasa, porque es la otra forma de alimentar al cerebro. Siempre acuérdense, la prioridad es el cerebro. Desde 1977 y 78, el consumo en Estados Unidos de la mayoría de la población, en la dieta es 30% de carbohidratos y solo el 2% de la población consume una dieta de 45 a 60% de carbohidratos. En los países no industrializados, el consumo de carbohidratos es bajo, no es tan alto. Ellos consumen energía, su fuente de energía va a ser básicamente la grasa, ¿no? Todas las comidas chatarra que hay por ahí, allí van a cubrir mayor cantidad su fuente de energía. Ellos comen poca cantidad de carbohidratos, un 30%, pero es de carbohidrato simple mayormente, o carbohidrato moderado, no es tan complejo, lleno de fibra. No es de grano entero, ¿no? Sino ya procesado en forma de una pasta, en forma de una pizza, en forma de una galleta, ¿no? Entonces no en forma normal, ¿no? Como puede ser un pan. Entonces, y solo el 2% de la población tiene una dieta de 45-60%, que es el promedio de carbohidratos que se debe consumir. La Organización Mundial de la Salud requiere que los azúcares añadidos a los alimentos durante el procesamiento y la preparación debe proporcionar no más del 10% del consumo energético total. Como azúcar simple, no debemos de pasarnos más del 10%. Son recomendaciones que luego lo vamos a ver más adelante. Los carbohidratos y las funciones del cerebro, dice. Cuando el consumo de carbohidrato es elevado, si tú consumes demasiado azúcar, entre el 70 y el 80% de total de calorías, imagínate, como carbohidrato. Nosotros también consumimos gran cantidad de carbohidratos. El peruano, todos los latinos prácticamente, ¿no? Consumimos arroz, papa, arroz, menestras. Y, bueno, no tanto tendríamos como grasa, ¿no? Más cubrimos nuestra fuente energética como carbohidratos, ¿no? Ahí estamos nosotros metidos ahí como 60-70%, consumimos nosotros nuestra fuente de energía. Estoy hablando de latinos, peruanos, verificando la dieta, ¿no? Comparando con los, en Estados Unidos, su fuente de carbohidrato de ellos es un 30% de su dieta. En cambio, nosotros estudios han demostrado que estamos a un 60%, hasta 70% algunos, dice, de 60% y algunos 70% cubrimos nuestra energía en forma de carbohidratos, nosotros los peruanos. Y hay otros pues que se sobrepasan más, ¿no? Por ejemplo, en Asia, en China, que comen puro arrocito, su dieta es a base de los granos. En ese caso el arroz, ahí ellos suelen pasar un poco más, ¿no? Ellos llegaban a 70-80 como fuente de energía a base de los granos. Entonces, cuando el consumo de carbohidrato ya es muy elevado, entre 70 y 80% de las calorías, el cerebro va a producir más neurotransmisores, la serotonina, va a producir más serotonina de la que necesita. La serotonina aumenta las necesidades de consumir más azúcar, más carbohidrato, lo cual estimula al cerebro a producir más serotonina, lo cual produce que la persona se duerma, se canse y no resistan a una dieta de poca cantidad de carbohidratos. Entonces, eso es lo que dijimos. Cuando una persona consume mucho azúcar, entonces, ¿qué va a pasar? Se elevan los picos de azúcar en la sangre y automáticamente sale la insulina y disminuye hipoglicemia, sueño, cansancio. Y otra vez, ¿qué haces? Azúcar para estar despierto, porque me siento cansado, con sueño. ¿Qué hace? Cuando alguien que está queriéndose dormir, vas y pides y te compras un chocolate, quieres comer algo. Para estimular
la energía. Entonces, esa serotonina es la que nos da un ligero sueño, cansancio, después de haber consumido alto contenido de carbohidratos. La serotonina es la hormona de la relajación, de la alegría, ¿no? Estás contento, alegre, pero también te da un ligero sueño, cansancio. Después de consumir picos de azúcar en la sangre, picos de carbohidratos elevados, se eleva la insulina, pero también se eleva la serotonina, las dos cosas. La insulina regula rápidamente el azúcar, pero la serotonina también te quedó alta, entonces también te produce un poquito de sueño, cansancio. Tienes de las dos cosas. Listo, chica, acá lo dejamos, ¿ya? Regulación hormonal, la próxima clase. Ok, profesora. Hasta luego. Muy bien, hasta luego, chicas. Hasta luego. Gracias. Ya, nos vemos. Chao. Hasta luego, chicas, nos vemos. Chao, mis gracias. Chao. Día 21.